Fernando, ¿cuáles son los tipos de vacunas? ¿Cuál es su efectividad y la capacidad de prevención de la neumonía neumocócica con las vacunas que tenemos disponibles actualmente? Pues efectivamente la neumonía neumocócica, como tú dices, es una enfermedad que se puede prevenir. Aprovechando que estamos en una especie de medio televisivo y salvando las distancias y el tiempo, más vale prevenir. O sea, en muchos casos es incluso una herramienta preferible a utilizar frente a otras, de la que estoy convencido y lo conozco a ciencia cierta, que desde luego es de atención primaria y desde luego es de cardiología y también en neumología, que duda cabe, estáis concienciados desde hace mucho tiempo, ¿no? No solo la vacunación, otro tipo de estrategias. Acabamos de ver que determinados hábitos tóxicos, como puede ser el alcoholismo, como puede ser el tabaquismo, aumentan el riesgo de enfermedad neumocócica. Luego, evitarlos, desde luego, va a ser ya una forma de prevención. Pero y controlando nuestras enfermedades, desde luego, ¿no? Cuanto mejor controladas estén, probablemente ese riesgo pues sea también inferior. Pero lo que nos atañe, tenemos estrategias preventivas todavía un poco, en cierta manera, más sofisticadas, mucho más útiles y que nos van a asegurar, en cierta manera, un grado de éxito muy superior, y entre ellas la vacunación. Existen dos tipos de vacuna antineumocócica actualmente que se pueden utilizar en el adulto. Esto es importante recalcarlo porque hasta ahora, o hasta hace bien poco, solo existía una. Pero hoy día tenemos dos. La primera vacuna, que probablemente todos los que nos están escuchando conozcan, es la vacuna polisacárida. Incluye 23 serotipos de neumococo. Fernando ha comentado anteriormente que había hasta 93 tipos, pero que solo algunos, entre 10 y 15, son los que producen prácticamente la mayoría de la patología en el humano, en el ser humano. Bueno, pues esta vacuna incluye 23 serotipos de ese polisacárido. El polisacárido es la capa que vuelve el neumococo por el exterior. En realidad es el antígeno frente al que nuestras defensas reaccionan mejor. Luego, la verdad es que como estrategia vacunal estaba muy bien pues buscar esa capa exterior frente a la que nuestro sistema defensivo va a reaccionar de una forma más, en principio, parece que potente. La estrategia fue encaminada ahí, seleccionar distintos polisacáridos y hacer que nuestro organismo, nuestros linfocitos B, con los anticuerpos que tienen adheridos a su superficie, sean capaces de reconocerlos e integrarlos. El problema es que cuando lo integran, ese linfocito B, ese polisacárido, es incapaz de unirse al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y esto es importante porque eso va a hacer que no se active el linfocito T. Por lo tanto, los antígenos polisacáridos, y esto es conocido desde hace tiempo, porque hay otros microorganismos que tienen esta cápsula, como Haemophilus o como meningococos, pues hace que se conozcan como antígenos T independientes. ¿Tiene relevancia que no se active el linfocito T? Sí, tiene relevancia porque el linfocito B, de forma aislada, sin contar con el linfocito T, va a realizar una activación incompleta. La diferenciación hacia célula plasmática va a ser más lenta, va a generar unos anticuerpos con una vida media menor, con menor afinidad, con menor tipo de ellos, prácticamente IgM, IgG1 van a ser los que se van a limitar. No va a generar células memoria tampoco, y esto es importante porque en posteriores encuentros con neumococo se va a generar un proceso que se conoce como de hiporrespuesta o de tolerancia inmunitaria y se va a ir agotando ese pool de células de memoria. Con lo cual, esta vacuna presenta una serie de limitaciones que sobre el papel, pues el polisacárido parecía el mejor antígeno a utilizar, pero no es tal. Pasa que el polisacárido quizá debe ser nuestro aliado, porque tenemos otro tipo de antígenos, los antígenos proteicos. La vacuna del tétanos, la vacuna de la difteria son antígenos proteicos en realidad, son proteínas lo que utilizamos. Estos antígenos, las proteínas, se sabe que sí estimulan, sí se adhieren al complejo mayor de histocompatibilidad, desarrollando lo que se conoce como una respuesta T dependiente. Entonces, bueno, pues la verdad es que se pensó, ¿y si uno, de forma física, químicamente, una unión covalente, una proteína a ese polisacárido, ¿sería capaz de estimular una mejor respuesta? Y hallaron que efectivamente se generaba una mejor respuesta. En este caso, como se puede ver en la imagen, la proteína que va adherida a cada uno de esos polisacáridos es capaz de estimular ese linfocito T y esto tiene una repercusión clara en la inmunogenicidad. La diferenciación hacia célula plasmática es más rápida, genera anticuerpos de mayor vida media, con mayor avidez y mayor afinidad por el antígeno, con una mayor variedad de inmunoglobulinas, IG1, IG3, etcétera. Genera células de memoria inmunitaria, con lo cual en posteriores encuentros no se va a agotar ese pool de linfocitos B, como decíamos, y no solo eso, sino que la vacuna polisacárida no se podía utilizar en los menores de 2 años porque no se estimulaban los centros germinales, cosa que sí se consigue con esta respuesta T dependiente.
el hecho de que no se generasen esa respuesta y que prácticamente solo la zona marginal del bazo fuese la responsable de esa diferenciación hacia linfocitos B, hacía que no se pudiese utilizar, y no se puede utilizar actualmente tampoco, en menores de 2 años. Las vacunas conjugadas sí. Luego, el primer nicho a utilizar esta vacuna fue rápidamente pues el pool de la pediatría y de los niños, íbamos a poder protegerlos. Pero es que todo lo que acabamos de comentar de inmunogenicidad es útil también para el adulto. Esta vacuna ha seguido su desarrollo clínico hacia el adulto y hoy día está convenientemente indicada en cualquier adulto por encima de los 18 años. Pero no solo eso, si pensamos en pacientes que tengan disminuida su respuesta inmunitaria, probablemente también se beneficien bastante de esta vacuna. Entre ellos, todos los inmunodeprimidos y muchísimos de estos pacientes que tienen factores de riesgo que les predisponen más a sufrir la enfermedad neumocócica. Bueno, todo esto respecto a inmunogenicidad, pero ¿y eficacia? ¿Qué eficacia han demostrado cada una de las vacunas? La vacuna polisacárida, como digo, lleva en el mercado desde el año 83. En España se recomienda a los adultos desde el año 2001 a la mayoría de los mayores de 60 o de 65 años. La eficacia vacunal de esta vacuna ha sido los estudios han sido muy dispersos, muy heterogéneos. Unos mostraban unas cosas, otros mostraban otras. De forma que finalmente la Cochrane tuvo la iniciativa de crear un grupo de estudio para generar un metaanálisis con todos los estudios que había. Hasta 18 ensayos clínicos se incluyeron en este estudio de la Cochrane. Primero en 2008, luego se actualizó en 2013. Y la verdad es que, si bien percibieron una cierta eficacia vacunal frente a las formas neumocócicas invasoras, bacteriemias, meningitis o aquellas neumonías que se acompañaban efectivamente de la bacteriemia, no encontraron ningún efecto protector, ninguna eficacia vacunal frente a la neumonía de cualquier tipo, tampoco frente a mortalidad. No solo eso, sino que en los mayores de 65 años tampoco la encontraban, y tampoco en pacientes con patologías crónicas. La vacuna conjugada quedaba por demostrar. La eficacia vacunal en niños está más que contrastada. Yo creo que es una vacuna que prácticamente todo el mundo conoce. En adulto, la eficacia vacunal se publicó un ensayo clínico en el año 2015 en New England Journal of Medicine. Un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, con más de 84.000 pacientes, 84.500. El deseo de todo médico, el ensayo que todos queremos tener sobre nuestra mesa a la hora de tomar decisiones sobre si una vacuna, en este caso, puede formar parte de nuestra práctica clínica, podemos recomendarla, ¿no? La verdad es que es un sueño. Lo digo porque hay muchos cardiólogos, vosotros tenéis la base de datos Framingham, etcétera, pero no es habitual en el mundo del medicamento, del fármaco, de otros fármacos que no sean vacunas, el disponer de ensayos de este calibre, ¿no? con una N tan sumamente amplia. La eficacia vacunal, el objetivo primario, era demostrar eficacia vacunal frente a neumonía adquirida en la comunidad provocada por los serotipos incluidos en la vacuna. De conseguir el objetivo de eficacia vacunal, iba a ser la primera vacuna en conseguir demostrar esa eficacia, porque hemos visto que a través de los ensayos de la Cochrane, de los metaanálisis, que no se había podido demostrar. Y consiguen una eficacia vacunal del 46%, estadísticamente significativa. Como objetivos secundarios tenían también la demostración de la neumonía, la eficacia vacunal en neumonía adquirida en la comunidad, en las formas no bacteriémicas, o sea, solo las formas mucosales. Hay que tener en cuenta, y tú que eres neumólogo lo conocerás bien, incluso vosotros, pues, los cardiólogos, la dificultad, ¿no?, de poder llegar a prevenir una enfermedad como es la neumonía neumocócica, incluso esta, ¿no?, en sus formas mucosales, sus formas que no causan bacteriemia, hasta un 45% de eficacia vacunal. Y la eficacia vacunal frente a enfermedad neumocócica invasora también fue otro de los objetivos secundarios, y se obtuvo un 75% de eficacia vacunal. Cuando este estudio se llevó a cabo en personas mayores de 65 años, grupos heterogéneos, como dictan un estudio de estas características, un ensayo de estas características, Proof of Concept. Cuando se discriminó por grupos etarios entre 65, 74, 75 a 85 y mayores de 85 la eficacia vacunal, se vio, por ejemplo, que en el grupo de los más jóvenes, o sea, en el grupo de los 65 a los 75, la eficacia vacunal era del 53. O sea, nos está diciendo que cuanto antes vacunemos, mayor eficacia vacunal vamos a obtener. La lectura que tenemos que hacer es que no deberíamos de esperar demasiado. Vamos a obtener mayor beneficio cuanto antes, estando ya perfectamente indicada. Y otra conclusión que sacaban en el análisis post-hoc del ensayo clínico era cuando dividías a los pacientes entre los que tenían algún factor de riesgo y los que no la tenían, exceptuando la edad, porque todos eran mayores de 65 años y eso es un factor de riesgo, pero exceptuando el factor de riesgo de edad,
Cuando no tenían una patología de base o un hábito tóxico que les pusiese en mayor riesgo, la eficacia vacunal subía al 67% para prevenir neumonía adquirida en la comunidad, por los serotipos incluidos, lo cual es una cifra, desde luego, nada desdeñable teniendo en cuenta la altísima carga que acabamos de ver que tiene la neumonía, ¿no? También se vio que la eficacia vacunal comenzaba enseguida en cuanto se administraba la vacuna, en realidad, y duró durante todo el tiempo del ensayo clínico, hasta 4 años de seguimiento. Esto es importante porque la vacuna polisacárida 23-valente, como lleva tanto tiempo en el mercado, se han podido realizar estudios de efectividad, no solo de eficacia vacunal, pero de efectividad. Uno de ellos, por ejemplo, en el Reino Unido, donde hubo coberturas vacunales, se ofreció gratuitamente a la población por encima de 65 y se obtuvieron coberturas vacunales del 75%, unas coberturas vacunales muy amplias. Obviamente los ingleses pensaron, esta es la nuestra, podemos hacer un estudio, casos control retrospectivo, y ver si ha funcionado, no ya en las condiciones ideales del ensayo clínico, sino si en el medio real, en la administración habitual de la vacuna. Y se vio que prácticamente la efectividad vacunal se limitaba exclusivamente a los pacientes más jóvenes, al grupo más jóvenes, menores de 75 años, que hubiesen sido vacunados en los 2 últimos años. A partir de los 2 años prácticamente no existía efectividad vacunal. Luego, el hecho de que el ensayo clínico CAPITA, que es conocido, eran las siglas del acrónimo que se utilizó para este ensayo clínico, que haya conseguido pues, en eficacia vacunal y controlada, duración de la eficacia durante todo el ensayo clínico, los 4 años que duró, pues es un dato también que en cierta manera nos alegra bastante.